Vamos a empezar nuestro servicio en esta tarde. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar juntos. Su palabra en Salmos 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Él es el único digno de ser exaltado y de ser alabado. Voy a pedir a nuestro hermano Samuel si nos puede guiar en oración, hermano, por favor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias a este tiempo que tú nos das de poder, Padre, nuevamente juntos para alabar y glorificar tu nombre. Padre, bendice todo lo que se va a hacer en este lugar, que la honra y la gloria sea para ti siempre. Ayúdanos también nosotros a entender de tu palabra, que prestemos el oído, Padre, para aprender cada día más, conocerte cada día más. Padre, bendice también al pastor que trae tu palabra para esta congregación en esta noche. Padre, bendice también todo lo que se va a hacer aquí, tanto los cantos, tanto las enseñanzas. Padre, que la gloria y la honra sea para ti siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Digno es el Cordero, dice nuestro himno en esta tarde. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y fe. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo y digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y nos dejaba densa oscuridad, que la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, cantemos el fin, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, ya que está en el trono, hoy y siempre. Amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Seguimos cantando y alabando el nombre de nuestro Dios. Yo celebraré. Celebramos porque tenemos a Él, tenemos a Cristo. Amén. Amén. Celebramos porque estamos seguros en Él. ¿O no? Amén. ¿Usted está seguro en Él? Amén. Como que no almorzó. Estamos seguros en Cristo, hermanos. Amén. Amén. Por eso venimos a celebrar, a cantarle, porque Él es nuestro Dios y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta que nos llame a su presencia. Qué precioso, ¿verdad? Amén. Yo celebraré, cantaré al Señor, cantaré cántico nuevo. Yo
Se pueden sentar, hermanos. Es el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Pastor, con usted el tiempo. No sé que les gusta el calor, hermanos. Mucho calor. Les encanta. Está calientito y ustedes no aprovechan las comodidades del siglo presente. Vamos a buscar en nuestra Biblia Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11, por favor. Jueces capítulo 11. Y vamos a terminar hoy con el libro, con el capítulo 11. Todavía continúa la vida de Jefté. Pero vamos a terminar con el capítulo 11 del verso 12 hasta el 40, perdón, del verso 12 hasta el 40. Parece mucho, pero no es mucho, ¿ok? No voy a explicar todo, vamos a leer nada más. Pero vamos a leer conforme vaya el mensaje, porque si leemos todo y luego releemos, luego a algunos les da sueño. Entonces, vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, por favor, te pedimos que nos ayudes esta tarde. Padre, ayúdanos a que podamos comprender tu palabra y que al comprenderla podamos creerla y creyéndola que podamos obedecerla. Para gloria tuya, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta tarde yo le puse por tema, le puse por tema, algo que encontré en la Biblia. eh, no me cansé la mente en inventar un tema. El que piense en estar firme, mire que no caiga. Lo puse así, ¿no? El que piense estar firme, mire que no caiga. Y lo que vamos a leer en este momento es, vamos a aprender acerca de que debemos estar alertas, que aún los hombres de fe pueden tener tropiezos en esta vida si no estamos alertas. Nuestra carne puede hacernos pecar si no nos mantenemos vigilantes de ella, confiando en Dios. Tenemos que tener cuidado de no ser rápidos para hablar, de no ser rápidos para decidir. Hay que tener cuidado de no ser rápidos para pensar. Hay que tomar el tiempo necesario, meditar en lo que hablemos, pensemos o decidamos. No, no vaya en contra de lo que Dios ya ha establecido. Entonces el objetivo, saber que aún los hombres de fe pueden pecar. Y vamos a verlo en la vida de Jefté. La fe, aquí vamos a leer sobre la fe de Jefté y sobre el pecado de Jefté. Voy a poner el error de Jefté, pero no, en realidad fue un pecado, ¿ok? Un pecado de decidir rápido y hablar rápido, ¿no? Sin pensarlo bien. En la mañana hablamos sobre las virtudes de Jefté y quién pensaría que después Jefté, como Abraham, como David, como Gedeón, también pueden, si no se cuidan, pecar, como nos puede pasar a nosotros. Vamos entonces a comenzar con ello. Vamos a leer desde el verso 12, por favor, hasta el verso 28. Sobre la fe de Jefté. Todavía aquí vamos a leer sobre la gran fe que tenía Jefté. Dice así, ¿lo tiene? Verso 12 al verso 28. Creo que ahí nos quedamos en la mañana. Recuerden que en la mañana nos quedamos hasta donde los hermanos de Jefté y el pueblo fueron a buscarle para que peleara por ellos contra el enemigo, los amonitas, y Jefté dijo, ok, si Dios así lo decide y nos da la victoria, entonces yo voy a ser su caudillo, ¿no? Ahora en el verso 12, esto es lo que pasó. Dice así, el rey de los amonitas, perdón, verso 12, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, la primera cosa que encontramos aquí con respecto a la fe de Jefté todavía es que Jefté, hermanos, era un diplomático
Antes que buscar la guerra, él buscó la paz todavía con el enemigo. Qué importante, ¿no? De hecho, en la Biblia, sí se acuerdan que en la Biblia nosotros también somos llamados a buscar la paz con todos. Si es posible, si depende de nosotros, buscar la paz para con todos. Bueno, Jefté hizo eso. Él fue un diplomático. Por eso dice ahí en el verso 12. Envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo? Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Y el verso 13 dice, el rey de los amonitas respondió a los mensajes de Jefté. Y esta fue la respuesta del rey de los amonitas, el enemigo, ¿ok? Los motivos por los cuales, según él, estaba atacando a Israel, pero en realidad era una mentira lo que va a decir el rey, ¿ok? Dice así, el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Pero Jefté no solamente era un hombre de paz, alguien que buscaba conciliar, ¿ok? Remediar el asunto por la paz. Él no era tonto, ¿ok? Él conocía la historia de Israel. Hay que cosa importante, ¿no? Los hombres de Dios, usted y yo, no solamente debemos ser hombres de paz y reconciliadores y conciliadores. Es importante que conozcamos la Biblia, porque si no usamos la Biblia para conciliar, terminamos haciendo la guerra, ¿no? Entonces, Jefté conocía la Biblia y él le va a decir, no, 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 rey, no fue así, estás equivocado. No te robamos nada, ¿ok? Es como si ahorita fuera usted y le dijera, no sé, al presidente, ¿no? Hey, vengo a reclamarle que usted nos robó, ¿qué? Los Ángeles, ¿no? Y si él conoce la historia, le va a decir, yo no te robé nada. ¿Ah? En el pasado hubo un negocio medio chueco ahí, es otra cosa, ¿no? Pero usted no podría acusarlo a ellos de que nos robaron algo, ¿o sí? No, a ver, ellos nos robaron algo, los presentes nos robaron algo, ¿no? O sea, que en el pasado, repito, los que vieron hace muchos años hayan por ahí abusado de con un mal presidente en México, bueno, esa es otra cosa, ¿ok? Por eso es importante conocer la historia, ¿no? Algunos dicen que hasta Texas, pero estaba viendo la historia y por cierto, Texas Texas nunca fue de México, según la historia. No creo que Texas era un estado independiente, o sea, él podía ser un propio país, o sea, él podía decidir si quedarse independiente o pertenecer a otro país como Chiapas, que Chiapas también tuvo la oportunidad de ser un solo país, Chiapas, ¿no? El estado el país de Chiapas. Pero tiene la oportunidad de añadirse a otro país ya establecido o quedarse así. Pudo haberse añadido, no sé, a Guatemala, pero decidió hacerlo con los buenos, ¿no? Ah, mentira. Con México, ¿no? Así como Texas lo hizo quiso después ser parte de los Estados Unidos. O sea, hay que conocer esa la historia, ¿no? Para no después decir, hey, nos robaste. No, hay cosas que no todo se robó. Bueno, el rey de las monitas le dice, no, es que quiero que nos regresen los que nos robaron. Y Jefté dice, no te robamos nada. Y le voy a explicar, ok, Jefté conocía la Biblia, la historia bíblica, ¿no? De su pueblo. Por eso en el verso 14, dijo Jefté, y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, escuchen lo que le va a decir, ¿eh? Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, dice, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab. Y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Seón, rey de los amorreos, el rey de Esbón, diciendo, te ruego que me dejes pasar por tu tierra, mas hasta mi lugar, mas aún no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Seón a toda su gente, acampó en Geasá y peleó contra Israel. Ahí sí, ¿verdad? Pero Jehová Dios, ahí es lo importante, dice Jehová Dios
de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en manos de Israel y los derrotó y se apoderó Israel de la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Ahí sí, pero Dios se la dio y porque fue una pelea, ok, fue justa. Ganaron, pues es nuestra, ¿no? Dios así lo decidió. O sea, ¿quién es el dueño de la tierra? Dios, ¿no? Y si Dios se la da a un pueblo, así es, ¿no? Entonces, este, dice el verso 22. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Armón hasta Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros, dice, lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Hubo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hezbón y sus aldeas, a Eroer y a sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones que Jefté le envió. Es un buen, ¿cómo fue? Un buen diplomático, ¿no? Le detalló paso por paso, le dijo, mira, no te robamos nada. Es más, ni pasamos por tu tierra. Es más, la tierra que tenemos fue porque Dios nos las concedió, ¿ok? Y si Dios la concedió, pues es nuestra. Pero no era ni siquiera la tierra de Amón, ¿sí me entiende? Entonces, pero aún el rey de Moab no quiso escuchar, él quería pelea, ¿no? Él quería sacarlos. Y de hecho, no voy a entrar en detalle, pero lo mismo pasa hoy con Israel, ¿no? ¿Quién le dio a Israel toda esa tierra? Dios. Y si es que pelear contra Israel es altercar contra Dios que les dio la tierra, cosa pequeña, ¿verdad? Cosa casi en nada. Y de hecho Israel comete un gran pecado al ceder espacio que Dios se lo dio, ¿cierto? Ahí es un gran pecado de Israel, ¿no? El pretender dar tierra porque alguien lo presiona cuando está dando lo que no es, lo que sí es suyo, pero Dios no se lo dio para que la compartiera con otros, ¿cierto? Es de ellos, así es que él no está obligado a dar nada de lo que Dios le dio. Que después lo hagan, ahí están los problemas, ¿no? Que le da su patio al enemigo, bueno, quiere tener al enemigo en el patio, es cuestión de él, ¿no? Ok, entonces vemos que Jefté no era un hombre violento, no buscaba pelea, reconocía que Dios era dueño de la tierra. Hasta ahí ya nos aventamos hasta el versículo 28, ¿no? Hasta ahí todo bien. Ahora, Dios decidió darle el poder a Jefté para derrotar al enemigo. Dios ya lo había decidido, ¿ok? Y Dios no pidió de Jefté nada. ¿Así estamos? Dios ya había decidido darle la victoria a Jefté y nunca le pidió a Jefté nada. O sea, no le dijo a Jefté, te voy a dar el poder para vencer y después quiero que hagas. No, no le pidió nada de eso, ¿ok? Como vamos a ver en el verso siguiente. Hasta aquí entonces Jefté sí había tenido cuidado a confiar en Dios. Eh, de hecho, antes de adelantarme, no sé, David, ¿no pudiste hacer la foto que te dije? Ya no. Ok. Tenía unas fotos ahí. En aquellos tiempos, Moab y otras naciones tenían, funcionaban así. Por eso se dieron cuenta que le dijo Jefté al rey de Moab, si tu Dios te diera la tierra, no la tomarías como tuya. Pues si mi Dios me da esta tierra, no va a ser mía, ¿sí me entiendes? Ahora, yo creo que a veces relacionarse con otra nación sí afecta, digamos, relacionar cristianos con no cristianos así, a veces sí afecta, ¿ok? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Algo que Jefté siempre vio y Israel también fue esto. Naciones como los moabitas y otras naciones allí en la tierra de Canaán tenían varios dioses. Un dios muy común entre ellos, uno de los más poderosos era Chemos, de los moabitas se llamaba Chemos. Moloch era como Chemos, pero de otra nación, ¿no? O sea, cada nación le ponía un dios, un nombre diferente a veces al mismo dios. Por ejemplo, Astarot, después es lo que muchos años después
allá en rumbo a Babilonia, donde estaba Esther, fue lo que es Esther, Istar, ¿ah? Viene desde Astoret, que significa estrella, ¿no? O el dios de la sexualidad, pero fue transcediendo de cultura en cultura, ¿sí me entiende? Pero a veces un mismo dios tenía un nombre diferente en otra nación, pero era el mismo. Moloch era un dios con una cabeza, un tronco hacia arriba como de becerro con cuernos, con sus manos así, y de la cintura hacia abajo era un horno. Era literalmente, era un horno. De hecho, se piensa que ese era el rey, el dios, en el cual fue arrojado los amigos de Daniel, ¿no? Una especie de Quemos o de Moloch. Era un horno, un horno. Y ellos tenían por costumbre que cada que vencían a un enemigo, le ofrecían sacrificios a su Dios en señal de victoria. Y sacrificios podían ser mujeres, podrían ser hombres o podrían ser niños. Y en su costumbre normal era ofrecer niños al dios Quemos o al dios Moloch. Literalmente los agarraban y los metían en el horno como un sacrificio. Y yo creo que después de ver todo esto, la gente se hace luego normal y ahí voy otra vez a meterme en problemas. No es como hoy en día, ¿ah? Que ya no de los hombres no celebran a Quemos ni a Moloch. No, ahora los matan directamente en el vientre, ¿no? Se saben por dónde voy, ¿verdad? Y se empieza a ver como algo normal. Llegará el día en que será normal. ¿Quieres abortar? No, sí, sí, sí. ¿Cuánto te cuesta tanto? Sí, te va. ¿Sí me entiendes? Es algo terrible, ¿no? En aquel tiempo era terrible, pero yo creo que hoy está más terrible, ¿no? Porque hoy lo hemos hecho, se ha hecho en algunas partes legal, ¿no? Qué terrible. Bueno, servían a Quemos. De hecho, ¿se acuerdan en el caso de Abraham? Abraham cuando Dios le pidió a Isaac, como que no dudó mucho, ¿no? ¿Por qué Abraham no dudó mucho? No, Abraham venía también de una cultura, que él era salvo, pero de hecho venía de una cultura, Ur de los Caldeos, también ahí se adoraba a una especie de Dios Moloch. Y pienso que Abraham vio muchas veces eso, ¿no? Pero claro, aunque Dios le pidió a Abraham su hijo, Dios no lo quemó, ¿cierto? ¿Qué hizo Dios? Proveyó un cordero, ¿no? A que Dios, yo no soy como ellos, dice Dios, ¿no? De hecho, para Dios eso era una abominación. Y Dios en la ley de Moisés prohibió a Israel, ¿ok? Acuérdense de esto, Dios prohibió que Israel fuera a hacer algo semejante a eso. No se olvide de eso, porque más adelante puede haber confusión. Así es que después, tal vez, por esa razón, Jefté hizo un compromiso con Dios, no un voto. Pero vamos al verso 29. ¿Está conmigo ahí? Vaya conmigo al verso 29. Verso 29. Ahí nos quedamos. Vamos a partir del verso 29 vamos a ver el pecado de Jefté. ¿Ok? Era una realidad que Jefté confiaba en Dios, ya lo sabemos. Que tenía cuidado de Dios, sí, pero como que se descuidó después. Dios no necesitaba nada de Jefté, excepto su obediencia. Dios ya había decidido darle la victoria a Jefté y podemos leerlo en Jueces capítulo, verso 29, capítulo 11, estamos, ¿sí? Dice el verso 29. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, dice, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. O sea, Dios ya había decidido empoderar, darle el poder a Jefté. Ahora, lea conmigo el verso 29 una vez más. ¿Y cómo dice? A ver, léalo conmigo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Yo siempre, no, o sea, a veces me gusta, no me gustan, a veces me meto en problemas tratando de ayudarles a veces con ciertos textos bíblicos. Yo espero que usted lo entienda y después lo dejo en manos de Dios, que Dios le ayude a usted a entenderlo. Yo estoy tratando de entenderlo apenas. La pregunta sería aquí, ¿significa que en ese momento Jefté apenas fue salvo? ¿Sí me entiende? Porque allí dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y significa que si el Espíritu de Jehová se iba de Jefté, significa que perdió la salvación después. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es importante. En todo el Antiguo Testamento,
cuando Dios usa a los hombres en los 4 ministerios, que es para ser rey, para ser un sacerdote, para ser un profeta y para ser un juez, la Biblia dice, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿ok? No dice en ellos, son cosas totalmente diferentes. Inclusive en el Nuevo Testamento se maneja igual, ¿ok? No hay diferencia. No entender, no leer bien y no entender esto hace que haya una confusión. Y hemos sido, lo voy a decir directamente, ¿ok? Y sí, hemos sido enseñados que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre el creyente y después se iba y venía y que fue al Nuevo Testamento donde se quedó definitivamente, ¿ok? Pero son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Una cosa es que el Espíritu Santo venía sobre el hombre, inclusive venía aunque no fuera creyente. Así de sencillo. ¿Sí me entiende? Inclusive vino sobre Saúl, ¿no? Y después se fue de Saúl. O sea que viniera el Espíritu Santo sobre el hombre que iba a ser usado, no tiene nada que ver con que era salvo o no era salvo, ¿ok? Era el poder de Dios capacitándole para hacer el trabajo que Dios le había encargado, era por los ministerios que Dios tenía, ¿ok? ¿Lo puedes probar eso? Se puede probar, claro que se puede probar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice que vino sobre Jefté. No voy a leerlo todo, pero también dice que venía sobre Sansón. Pero si usted lee conmigo este primer libro de Samuel, capítulo 10, en el verso 10, no pierda jueces. Ahí voy a robar un tiempo, pero usted quiere que usted lo sepa, ¿ok? Primer libro de Samuel, capítulo 10, por favor. Verso 10 está hacia adelante, no está muy lejos de ahí. Pero sí es importante entender esto. Primer libro de Samuel, capítulo 10, en el verso 10. Es el caso de Saúl, ¿no? Dice así, cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, con Saúl, obviamente. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, dice, y profetizó entre ellos, ¿no? Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Dice, Saúl también entre los profetas. Y podríamos seguir leyendo textos bíblicos. De hecho, dice después, más adelante también que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu, dice, le atormentaba, ¿no? Entonces, esa frase de venir el Espíritu Santo sobre él significa que simplemente venía para darle el poder que se requería para hacer una obra de parte de Dios. No tiene nada que ver con la morada del Espíritu Santo, del cual claramente se habla en el Nuevo Testamento. Hay una regla de la hermenéutica que dice que un texto oscuro o difícil de entender, debes aclararlo con un texto fácil de entender, ¿no? Y en Juan capítulo 3, en el verso 3, Cristo hablando con Nicodemo habló sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y si usted va conmigo a Juan capítulo 3, en el verso 3, vaya conmigo, nos dice quiénes son los que tienen al Espíritu Santo en ellos, ¿no? Vaya conmigo. Vamos a hacerlo rápido, ¿no? Juan 3:3, ¿lo tiene? Dice así, eh, dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cinco respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es del nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles lo que te dije, que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido, dice, del Espíritu, ¿no? Del Espíritu. Y por eso aún en el verso 4 nos dice que aquellos que tienen una vida espiritual, obviamente, son aquellos que tienen fe en Dios, ¿no? Por eso pone el ejemplo ahí en el verso
este, 16, del 14, perdón, ¿entienden? Y aún pone el ejemplo de la serpiente en el desierto, ¿no? Que Dios la levantó para que Israel tuviera fe en Dios y pudiera ser sanado, ¿no? Pero obviamente también esa serpiente demostraba quién tenía fe en Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el que hizo el hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la Biblia enseña que la fe que tenemos nosotros, que la salvación nuestra es una salvación por fe. Ahora, ¿cómo era la salvación de los hombres del Antiguo Testamento? ¿Acaso era de una manera diferente? No, la salvación del hombre hoy en día, como en el tiempo de Pablo, era por fe. ¿Y cómo fue la salvación de Abraham? Por fe. La única diferencia es que Abraham y todos los creyentes desde el Antiguo Testamento, desde Abel para acá y desde Adán, obviamente, creyeron a Dios con la mira en Jesucristo que vendría. ¿Sí me entiende? Y usted y yo creemos en Dios con la mira en que Jesucristo vino. ¿Sí me entiende? Esta es la única diferencia. Pero nuestra salvación es por la misma fe. Así es que lo que nos hace ser espirituales, pues es el mismo espíritu que viene al hombre cuando pone la fe en Dios, ¿cierto? Porque entonces no se podría decir que un hombre tiene fe en Dios, pero no tiene el Espíritu de Dios. ¿Cómo sería eso, no? Porque aún en Romanos capítulo 8, lea conmigo, Pablo aclaró este asunto, ¿ok? Y solamente si la fe es similar para todos, pues la forma en la que obra el Espíritu Santo es similar para todos. Romanos capítulo 8, o sea, no puede ser diferente, ¿no? Tiene que ser igual. El Cristo que salvó a los hombres del Antiguo Testamento es el Cristo que nos salvó a nosotros. No es que sea otro Cristo u otro espíritu, pues no, ¿verdad? ¿No? Dice Romanos capítulo 8, ¿lo tiene? Textos claros para entender textos un poco difíciles, ¿no? Dice el verso 11, ¿lo tiene? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Le hago una pregunta. Si el Espíritu Santo que mora en Jesús levanta nuestros cuerpos, entonces ¿quién levantó los cuerpos de los muertos del Antiguo Testamento? Pues el mismo Espíritu, ¿no? No puede ser otro, tiene que ser el mismo. Así es que el Espíritu Santo estaba en ellos también. Y no tiene nada que ver con decir que el Espíritu Santo venía sobre ellos. De hecho, todavía en el tiempo de los apóstoles, con los discípulos, cuando Cristo estuvo con sus discípulos, ellos ya creían, ¿ok? Pero en ese caso, así como Cristo estaba con ellos, por decirlo así, no había necesidad todavía de que el Espíritu Santo viniera. Cristo ya estaba con ellos. Pero Cristo dijo, cuando me vaya yo, en ese instante, alguien va a tomar mi lugar, ¿no? Ahora, ¿cuándo vino el Espíritu Santo a morar dentro de los creyentes en el caso de los apóstoles? Algunos dirán, no, pues en el día de Pentecostés. No, no, eso pasó en Juan capítulo 10, en el verso 22. Vaya conmigo, ¿ok? En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿ok? No a morar en ellos ya estaba, ¿eh? Dice Juan capítulo 10, en el verso 22. Es cierto que el día de Pentecostés comenzó la iglesia a funcionar como tal, estamos de acuerdo en eso. Pero la obra del Espíritu Santo, eso fue cuando todavía Cristo estaba con ellos, ¿ok? Juan 10, 22, ¿lo tiene? Dice así en el verso 22. ¿Sí estoy bien? A veces, a veces pongo mal los textos, ¿ok? Espérame tantito, creo que puse ahí mal ahorita les digo en qué me equivoqué. Juan 20, 22, yo sabía, ¿no? Juan 20, 22, hermano. Corríjale ahí.
Sí, me equivoqué nada más por la mitad de capítulos. ¿Lo tiene? Dice así, Juan 20:22. ¿Usted quiere saber cuándo vino a morar en los apóstoles, los primeros creyentes en Cristo? Ahí, eso pasó en Juan 20:22, cuando Cristo todavía estaba con ellos. Leamos, dice así. Eh, Desde el 20 leamos, dice. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recuerden que no creían que Cristo había resucitado. Sí creían muchas cosas, pero no creían la resurrección, ¿ok? Verso 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, dice. Verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿no? Es diferente, ¿no? Ahí ellos refirieron al Espíritu Santo, lo que Cristo les había dicho sobre el Consolador. En Hechos capítulo 2, en la predicación de Pablo, es algo muy diferente, ¿ok? Ahí sucede lo mismo que sucedía en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo vino sobre ellos y después dice que hubo lenguas repartidas sobre cada uno de ellos y profetizaron en diferentes lenguajes, ¿se acuerdan? Ni siquiera lo voy a leer, pero ahí vemos que el Espíritu Santo lo que hacía era capacitarles, no les estaba morando en ellos, les estaba capacitando. De hecho, en Efesios capítulo 4, me parece, o 5, y Colosenses capítulo 3, habla a los creyentes que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos... ¿Qué significa eso de ser llenos? Significa solamente que el Espíritu Santo ya mora en nosotros, pero que para que tengamos las capacidades de hacer la obra de Dios, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, de la comunión con Dios. Es una forma de capacitación, ¿sí me entiende? Aunque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Muchos se confunden y dicen, tú tienes el Espíritu Santo, ¿ah? O si lo tienes así, pero poquitito, ¿no? Tienes que estar lleno. No, el Espíritu Santo no se da por medida, ¿ok? Una vez que el Espíritu Santo mora en usted, ahí está completo, ¿ok? Cuando habla de estar lleno, habla del poder que Dios te da para hacer una obra específica. Y sabemos que el creyente espiritual es aquel creyente maduro, y mientras más maduro seas, es más fácil que Dios te use para hacer una obra, ¿sí me entiende? En el Antiguo Testamento Dios les daba el poder directamente, no los ponía a estudiar la Biblia, sino que como era un ministerio, Dios sí los daba directamente y les decía el Espíritu Santo que viniera sobre ellos y les fortaleciera, ¿no? Como el caso de Sansón, andaba en su rebeldía, ¿no? Pero como Dios tenía que usarle en un león, ¿y qué dijo Dios? Mandó el Espíritu Santo, vino sobre él y mató al león, ¿no? Ya después el Espíritu Santo le dejaba y ya Sansón andaba otra vez de libertino por allá, ¿no? Le querían matar y venía el Espíritu Santo sobre él y mató a no sé cuántos filisteos, ¿no? ¿Y qué hacía Sansón? ¿Ya se consagraba a Dios? No, seguía todavía andando de facilón, ¿no? ¿Sí me entiende? Aunque entendemos que él era un hombre que confiaba en Dios. Bueno, más bien que era salvo, pero un salvo bien rebelde, ¿no? Pero Dios le usaba con poder. No sé si usted me entendió en la diferencia que existe cuando hablamos de que el Espíritu Santo mora en el creyente, en el hombre de fe, y lo que significa que el Espíritu Santo venía sobre el creyente para darle el poder, ¿no? De hecho, allá en Salmo 51, en el verso este, 12 al 13, David, que es rey, él quiere seguir enseñando a los hombres, pero David sabe que necesita el poder de Dios. Y si usted va conmigo a Salmo 51, un texto que a veces me han preguntado qué significa, léalo conmigo. Salmo 51, en el verso 12. Desde el verso, desde el verso 10. ¿Lo tiene? Ahora, David es el rey, ¿ok? Él sabe que tiene una gran responsabilidad como rey. Él tiene que enseñar al pueblo las leyes de Dios y hacer que el pueblo sirva a Dios. Y David sabe que él, siendo siervo de Dios, hijo de Dios, ya era salvo, ¿ok? Él no quiere que Dios le quite el poder que tiene, que manda Dios para hacer la obra. Por eso David le dice ahí, verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque David sabía que había pecado, ¿ok?
Dice, no me eches de delante de ti. O sea, no significa que le va a quitar la salvación, ¿ok? No, significa que David no quiere que Dios le quite de la obra que le puso, ¿no? Del reinado como a Salomón o como a Saúl. No me eches delante de ti, dice, no quites de mí tu santo espíritu. ¿Significa que David tenía miedo que Dios le quitara el Espíritu Santo que moraba en él? No, significa que David no quería que Dios le quitara el espíritu de poder que estaba sobre él para cumplir su obra de rey, ¿ok? Él era el rey. Por eso en el verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu Santo noble me sustente. Y en el verso 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Qué está diciendo David? Y David dice, yo quiero servirte, yo quiero enseñar tus leyes, pero necesito que me des el poder para hacerlo, ¿ok? El ministerio de los reyes, ¿ok? Que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Bueno, ya me tomé mucho tiempo ahí, pero quise mencionarlo una vez, aunque puede ser que el 99.9% de los pastores estén de acuerdo conmigo, es lo más seguro, ¿eh? Que el 99.9% de los pastores no estén de acuerdo conmigo y digan, no, no es cierto, eso es pura mentira. Cada quien allá. Ahora, regresamos a Jueces capítulo 11, nos quedamos, ya vamos a terminar. Jueces 11. Me tardé demasiado ahí, pero bueno, una vez más lo comparto. Y lo invito a que lea todo el Antiguo Testamento y corrobore si era así. Jueces entonces 11, ¿lo tienen? Ahora sí, el pecado de Jefté. En el verso 29 entonces quedamos que Dios ya había decidido darle la victoria a Jefté, ¿no? Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y ya lo que después leímos. Verso 30 dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y yo me pregunto, ¿qué estaba pensando Jefté en ese momento? O sea, ¿cómo sabía Jefté que iba a salir de su casa? O sea, a lo mejor alguien dijo que a lo mejor Jefté pensó, de seguro va a salir una oveja de mi casa, ¿no? Ahora, ¿cuándo las ovejas salen a recibirte? Ah, ¿verdad? Un perro a lo mejor, pero los judíos no tenían perros. ¿Verdad? Entonces, esa fue una decisión muy apresurada, ¿ok? ¿Cómo sabía que lo que iba a salir era algo que no era suyo? Y usted no puede ofrecer a Jehová algo que no es suyo, ¿ok? O sea, que Jehová no le ha dado. Entonces fue una decisión muy premeditada, ¿no? No sé si Jefté en la emoción de servir a Dios se acordó tal vez que los moabitas ofrecían cosas a su dios Quemos y tal vez él quiso decir, yo también quiero ofrecer algo a mi Dios, ¿no? Pero no necesitaba hacerlo, ¿sí me entiende? Él no le pidió nada. O sea, Dios no necesita que los hijos de sus hijos le compren sus bendiciones, ¿sí me entiende? Dios no necesita que usted le diga, ok, y a veces lo hacemos así, tenga cuidado, ok. A veces caemos, y ese es un pecado, por cierto. Dios, si me bendices, si me bendices, te voy a dar el 50% de los diezmos. Bueno, usted sabe que es una mentira, ¿ok? ¿Sí me entiende? Pero a veces cuando alguien se emociona, yo he oído casos, ¿ok? Sí, sí, yo sí he oído casos. Señor, si me bendices, te voy a dar mi auto. Eso se lo digo, sí lo he visto personalmente. ¿Y saben cuándo apareció ese auto? O sea, nunca, nunca apareció ese auto. Ese es actuar precipitadamente, ¿ok? Eso era algo innecesario en realidad. Fue una decisión apresurada y fue una decisión en ignorancia. Innecesario porque Dios no le pidió nada. Apresurado porque Jefté no tomó el tiempo para pensar lo que estaba ofreciendo, que él no sabía lo que iba a salir de su casa, ¿ok? No sabía, él era ignorante a eso. Y fue ignorante en la decisión porque Jefté él debió haber pensado que si iba a ofrecer algo a Dios, que sí se vale, pero él debió haber pensado que lo que iba a ofrecer a Dios estaba dentro de sus posibilidades. ¿Sí me entiende? Usted no puede ofrecer algo
que no tiene. De hecho, Pablo habló sobre eso, porque Dios dice, porque nadie ofrece lo que no tiene. ¿Sí me entiende? Sino lo que Dios te da es lo que puedes ofrecer. De hecho, cuando Abraham ofreció, ¿se acuerdan? Abraham fue el primero que ofreció. ¿A poco Abraham ofreció de lo que no tenía? No, Abraham ofreció hasta que tuvo esa pelea, esa guerra con los reyes, ¿no? Y le tocó parte del botín, y eso fue de lo que dio. Él dijo, Dios me dio esto, yo reconozco a Dios. Pero si no hubiera tenido eso, ¿a poco Abraham hubiera ofrecido algo de eso? Pues no, hubiera ofrecido otra cosa que él tuviera, no se me entienda. No se ofrecen cosas que no se tienen, se ofrecen cosas que se tienen. Así es que tres cosas: decisión innecesaria, apresurada, fue ignorante. Ahora, si usted lee conmigo Miqueas capítulo 6, en el verso 7 al 8, a ver cómo vamos con tiempo. Sí, si le echamos carrera, así terminamos. Lea conmigo Miqueas capítulo 6. Génesis, Éxodo, Levítico, Miqueas. Ahí está. Miqueas capítulo 6. Lo voy a leer, ¿ok? Miqueas capítulo 6 en el verso 7 a 8. 8 años después, Dios aclaró este asunto, ¿no? De realmente lo que a Dios le interesa del hombre. A Dios le interesa la obediencia, ¿ok? No tanto lo que podamos, pretender comprar a Dios, ¿no? Dice Miqueas capítulo 6, verso 7 al 8, dice así. Bueno, desde el verso 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se alegrará Jehová de millones, de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi, ahí está ahí ya está así, Dios sabe, ¿no? Dice, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Verso 8, hombre, dice, él te ha declarado que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Y qué pide? Solamente hacer justicia, ser justo nada más. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿no? Y sabemos que Dios aborrecía, no sé, sacrificios humanos, si va por si vamos a ver sobre eso, porque en Deuteronomio capítulo 18, en el verso 10, o si regresa a Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, ahora sí. En el capítulo 18, en el verso 10, estoy leyendo estos textos para de una vez lo estoy preparando para que no piense que la hija de Jefté fue sacrificada, ¿ok? Había leyes escritas que lo prohibían, ¿me entiende? Aunque yo he visto varios sermones de pastores que insisten en que sí fue sacrificada y le ponen emoción ahí, no, 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 Dios no lo hubiera aceptado. Es más, estuviera en la Biblia, ¿no? Y Jefté sacrificó a su hija, por lo cual fue abominación delante de Dios. Y había sido una guerra civil ahí, ¿no? ¿Sí me entiende? Hubiera sido un escándalo. Entonces, no. Dice Génesis 18, verso 10, ¿lo tiene? Dice en el verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, dice, ni encantador, y sigue diciendo ahí, ¿ok? Sigue leyendo. Entonces, no, eso estaba prohibido. Así es que eh, Dios sí dio la victoria a Jefté. Eso lo leemos en el verso 32, si rezamos a Jueces. Dios sí dio la victoria a Jefté, pero Jefté, sin necesitarlo, tuvo que sufrir por su voto tan apresurado. Porque en Jueces 11:32 dice, así aún, Dios ya se había comprometido, que ya había dado su espíritu para capacitar a Jefté, así que en el verso 32 dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear y contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y desde Ahorera hasta llegar a Manit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y después en adelante nunca vas a leer que Dios dijo, a ver, Jefté, ahora sí cúmpleme lo que me dijiste. Yo sabía que lo que Jefté había hecho no estaba bien, ¿no? El que estaba sufriendo era
Jefté en realidad. Y sufrió Jefté, sufrió su hija, sufrieron las amigas de la hija, y en fin, fue un sufridero, ¿no? Por eso en el verso 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. ¿Saben qué? ¿Saben yo sé que esta hija fue dada para el servicio de Dios en el templo, es lo más seguro, ¿ok? Porque así se hacía. Pero ¿saben qué sí me duele? Que esta hija sí honraba a su padre. Era una buena hija, según puedo leer aquí. ¿Sí me entiende? Pero se mira que ella quería tener familia. Ella sí quería tener familia. Y en el pueblo judío no tener familia era así, era una especie de, pues de maldición cuando no se podía, pero también era una tristeza que no pudieras tener familia, ¿ok? Era una bendición tener familia. Por eso, miren lo que pasó. Y ella era sola, dice, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido. Ahora, ¿quién tuvo la culpa, ella o el papá? Ay, sí, ¿cómo es cómo somos los hombres por el pecado, no? Hija, eres culpable por salir, ¿no? ¿A quién fue el que hizo el voto, no? Entonces, qué cosas que pasan, ¿no? Ay, hija mía, en verdad me has abatido. No, tú te abatiste solo, ¿no? Dice, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Bueno, en eso sí era justo Jefté. Ahí sí, para que veas, hay que reconocerle. Y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, qué buena hija, ¿no? Padre mío, dice, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón, ¿no? Y te leo un texto, escúchame, no lo busques, ya no fue el tiempo, ¿ok? Eclesiastés capítulo 5, verso 1 al 7, es un buen ejemplo para no apresurarnos como Jefté. Yo diría que Eclesiastés 5, 1 al 7 nos dice todo lo malo que hizo Jefté aquí. Dice así, escuche, Eclesiastés capítulo 5, verso 1 al 7, lo iba yo a leer aquí en mis notas, pero me acordé que no lo puse completo. Entonces lo voy a encontrar rápidamente. Escuche lo que dice, ¿no? Eclesiastés capítulo 5 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Aquí se refiere a los votos con imprudencia, ¿ok? Los compromisos que lo vas a hacer, pero que sabes que no lo vas a poder cumplir. O sea, no, en pocas palabras, escucha mejor y no digas nada, ¿ok? No sea que te comprometa. Dice, el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, ¿no? Les voy a decir algo que a veces nos gusta, pero saben, nosotros a veces hay dos áreas que normalmente, constantemente estamos pecando contra Dios con nuestras palabras, ¿ok? Una es cuando viene uno al altar, cuando se viene a unir en matrimonio, y otra es cuando presentamos a los hijos delante de Jehová, ¿no? El que se va a casar dice, y eso es algo solemne, ¿ok? Señor, yo tomo a esta dama como esposa y te prometo que la voy a cuidar. No te aseguro que vamos a estar siempre felices, pero la voy a cuidar. Bueno, cuando menos nunca la voy a dejar. Ya, ya. ¿Y qué es lo primero que hacen, no? 2, 3 meses después, 5 años, y ya la dejó. ¿Y el voto? ¿Sí me entiendes? O cuando traemos a los hijos, pastor, voy a presentar a mi hijo, ¿no? Ok. Y le digo, ok, pero él es un bebé. Aquí la responsabilidad es tuya. Tú estás viniendo diciendo, Jehová, lo consagro a ti. Lo que estás diciendo es también, yo me voy a, y lo comprometo, yo me voy a comprometer a traerlo, ¿ok? A ser fiel, a que sea enseñado aquí y allá. Y luego, pues nada, ¿no? Votos a la ligera, ¿no? Y es un pecado contra Dios, aunque Dios lo va a demandar tarde o temprano. Por eso dice ahí, sigo leyendo, no te des prisa con tu boca, dice, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo
y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y la multitud de las palabras, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Jefté sabe que la regó, pero él dice, ahora tengo que cumplir. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ahora, Jefté no dijo que fue ignorancia, ¿ok? Él dijo, me duele, ¿no? Y aún culpó a su hija, pero él sabía que no era así de ignorancia. Bueno, sí fue ignorancia, pero no puso pretextos. Dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios, dice. Aquí importante, ¿no? Saber que no podemos. A mí me han dicho, hermano, ¿sabe qué? Dos personas me han dicho en los últimos años, hermano, creo que tomé una decisión apresurada y en la ligera. Bueno, ya la tomaste, ya que se puede hacer, ¿sí me entiende? Si hubieras considerado a Dios, no la hubieras tomado, pero a veces no consideramos a Dios, nomás decidimos hacer algo y ya después es tarde para dar marcha atrás, ¿no? Jefté sufrió por su voto que hizo, no pensó que saldría su hija sufrió por el voto de su padre, pero ella honró a su padre. Ambos se dolieron. ¿Y qué pasó? La pregunta es, entonces Jefté sacrificó a su hija. No, si usted sigue leyendo, dice que su hija pidió a su padre nada más que le diera 2 meses, pero no me equivoque ahí, para ir a llorar, ¿qué? ¿Su muerte? No, para a llorar su virginidad, ¿ok? Es decir, ellas después pienso que el papá le dijo que iban a hacer y ella entendió, entonces yo no voy a poder tener más familia. Y las que no tenían familia en aquellos tiempos eran las mujeres que eran dadas para servir en el templo, porque había mujeres sirviendo en el templo. Que usted solo puede leer en Deuteronomios pero en Éxodo capítulo 38, en el verso 8 dice así, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran mujeres que atendían, que servían ahí y que se dedicaban a orar ahí. Y por cierto, fueron las mujeres de las cuales abusaban los hijos de Elí, cuando leemos en 1 Samuel capítulo 2 en el verso 22 al 25. Eran mujeres que se consagraban a Dios y aunque podían tener hijos, renunciaban a la posibilidad de tener familia. Por eso ella pidió llorar con sus amigas que nunca iba a poder tener hijos, ¿no? Y por lo cual dice que sus familiares, amigas, le endechaban, o sea, lloraban por ella 4 veces al año, creo que dice, no me acuerdo. No lloraban por su muerte, ¿ok? Lloraban porque ella no pudo tener familia y ella fue dada, se entiende que fue dada para servir a Dios. ¿Y por qué más sabemos que fue dada para servir a Dios? Porque en Levítico capítulo 27, Números capítulo 30, Deuteronomio capítulo 23, Moisés dio leyes para proteger contra los votos hechos hacia la carrera. ¿Cómo es Dios de misericordioso, ok? Que dio leyes para proteger cuando se hicieran votos a la ligera. Es decir, cuando alguien dijera, Dios, te voy a ofrecer a mi hijo, lo podía cambiar por algo diferente, lo podía rescatar, se dice, y tal vez en vez de dar a su hijo, dar un cordero o dar un becerro, ¿sí me entiende? Era una forma de rescatarlo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no acepta en los sacrificios que se presentaban a otros dioses. Por eso le puse al texto, hermano, aún los hombres de fe pueden caer, el que piense está firme, mire que no caiga. Y vamos a terminar con esto. Lea conmigo primera carta a los Corintios capítulo 10, es el último verso y ahí cerramos. Y la exhortación es esta, hermano. Aunque pensamos que estamos firmes, que ya somos maduros, ¿ok? Y que las cosas van bien, estamos sirviendo, no se confíe, porque nuestra carne es bien dada a actuar con ligereza y nos puede meter en problemas que los que nos podemos arrepentir después. No diga que solamente los que son inmaduros pueden pecar, también nosotros, ¿ok? ¿A cuántos hermanos que se ven muy maduros y después toman cada decisión que qué bárbaro? Tú dices, no puede ser, ¿no? Está alguien que es ejemplo, ¿no? Y después hace cada cosa rara. Entonces, por eso, primera carta a los Corintios, ¿qué dije? Capítulo 10, verso
No dije. Primera carta a los Corintios, capítulo, para no leer todo, ok. Verso 11 en adelante. ¿Lo tiene? Y la exhortación de Pablo aquí es en base a lo que pasó en el Antiguo Testamento, ¿ok? Dice así, en el verso 11, dice así, verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, escuche, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, dice. Así es que vamos a orar y demos gracias a Dios, que no nos confiemos, que velemos, que nos cuidemos y que no tengamos que sufrir después las consecuencias de las malas decisiones como le pasó a Jefté. Que imitemos la fe de Jefté, pero que aprendamos también de los errores de ellos, ¿ok? Que no se repita la misma historia. Vamos a dar gracias. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta reunión de la tarde. Señor, usa tu palabra en cada uno de nosotros. Padre, lo necesitamos. Padre, ayúdanos especialmente a que no, Señor, no nos confiemos, que no confiemos en nuestra carne, que no confiemos tal vez pensando que ya somos maduros, que ya sabemos mucho, que somos inamovibles, Señor, que no nos confiemos pensando que estamos en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría. Padre, no, ayúdanos a ser humildes, que aprendamos a que siempre, siempre debemos depender de ti en todo, Señor, que lo hagamos así y que así seamos librados de cualquier dolor, Señor. Por favor, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos por méritos de Jesucristo y te pedimos que nos lleves con bien a casa, que todo lo que hemos escuchado podamos retener lo bueno, que podamos también desechar lo malo y que en todo, Señor, buscamos agradarte a ti. Llévenos con bien a casa, guárdanos en la semana y que en la próxima reunión podamos también estar dispuestos a seguir escuchándote, Señor, con una buena actitud también, para la gloria tuya. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Damos por terminado el servicio de la tarde. No hay actividades hoy en la tarde, así es que estamos libres.